Es un tiempo de ocaso, no es un tiempo de amanecer. Esa es la paradoja de este momento, ¿no? Sabemos las cosas que no están funcionando bien, los antagonismos que nos están desgarrando, pero no logramos visualizar de manera eh, expansiva lo que pudiera sustituirlo. ¿Qué ha pasado la última década? En primer lugar, el despertar del progresismo latinoamericano. El viejo mundo del libre mercado, del libre comercio, del Estado mínimo, de la ausencia de derechos sociales y despreocupación por la desigualdad, porque todos son emprendedores o van a ser, llegado el momento, emprendedores exitosos, se resquebraja por todos lados. Surge otro mundo. Pero el viejo mundo sigue todavía, sigue vigente, sigue siguen las instituciones conservadoras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el consenso conservador de que en el mundo, la globalización es lo más importante, pero comienza a surgir, comienza a resquebrajarse y a perder brillo. Y hoy ese mundo que entusiasmaba, que se había considerado como que no tenía contrapeso alguno y era el fin de la historia, el mundo iba a ser globalizado y liberal. Comienza a mostrar signos de ocaso, de debilitamiento. Pero no logramos eslabonar a mediano plazo qué horizonte nos espera. Y así vamos a tener que vivir durante varios años hasta que alguna de las opciones pueda sustituir hegemónicamente a este ocaso del neoliberalismo, ¿no? Pero va a ser un ocaso, eh, digámoslo así, contradictorio, ambiguo. En cosas se retrocederá, en otras cosas se avanzará, pero esta disputa sobre el nuevo horizonte de época, algún rato, en 5, en 10, en 15 años, tendrá que dilucidarse porque la gente no puede vivir indefinidamente en incertidumbre. Nos tenemos que aferrar a algo, a lo que sea, para un lado o para otro. Hoy en día el progresismo latinoamericano es una más de las opciones que en debilidad pugna por sustituir el horizonte neoliberal. No tiene la suficiente fuerza para imponerse, pero tampoco es lo suficientemente débil para desaparecer. Entonces es una más de las fuerzas en disputa y en pugna en este momento tan caótico que presenta el mundo. En América Latina y en, bueno, en el debate académico y político también en el mundo, surgió una lectura sobre cuál era el futuro del progresismo. Y se habló de un ciclo. Y un ciclo es, pues nace, se estabiliza y luego muere. Y bueno, pasado el ciclo progresista, lo que quedaba era un regreso a las viejas políticas conservadoras, neoliberales, globalizantes, precarizantes. Y me acuerdo que esto surgió desde el año más o menos 2010, este debate, en Argentina, en México, en España, en Estados Unidos. Y me acuerdo que nosotros preferimos entonces proponer el concepto de oleadas. La lógica de que cuando son procesos intensamente revolucionarios, no son cíclicos, sino son por oleajes, es decir, que van y vienen, y vuelven a ir y a venir, y vuelven a ir y a venir. Y creo que la historia ha zanjado ese debate, ¿sí? Ciclo o oleaje, ha zanjado desde el punto de vista del oleaje. Pero ese regreso de las fuerzas conservadoras, más endurecidas, más reaccionarias, el caso de Bolivia es el ejemplo paradigmático de este endurecimiento fascistoide del neoliberalismo, eh, duró poco. Se inicia el 2015 y dura 4 años y otra vez a partir del 2019 comienza a retroceder y se da una nueva oleada progresista. La victoria en México con el presidente López Obrador, la victoria en Argentina con el presidente Fernández, la victoria en Bolivia con Luis Arce, la victoria en Honduras con Xiomara
la victoria ahora en Chile, en Perú, con el presidente Castillo, la victoria con el presidente Boric en Chile, habla de una nueva oleada, ¿no? Que está mostrando dos cosas. Se ha acabado el gran ciclo de estabilidad y hegemonía eh, sin, sin, sin interpelación, sin cuestionamiento del neoliberalismo. De hecho, el neoliberalismo cuando regresa en el controleaje del 2015-2016 no trae nada nuevo, recicla, recalienta esa vieja sopa, esos viejos ñoquis que habían sido elaborados hace 10 años atrás y los trae podridos, verdes, agrios, ¿no? No trae nada nuevo. Otra vez, libre mercado, globalización, emprendedurismo, pero ya no provoca entusiasmo, ya no se irradia, ya no transforma la economía. Es un neoliberalismo ya retrógrada, ¿no? Casi anacrónico y endurecido, autoritario, vigilante. Este, en Bolivia se hace un golpe de Estado, en Argentina se habla de reeditar a la Gestapo. Es una lógica ya, eh, es un libre mercado policíaco, si tú quieres, ¿no? Y Brasil lo mismo regresa y habla de que había que haber matado a todos los comunistas en fin, y en Estados Unidos con Bush, que un poco más casi queman el Parlamento para no reconocer la victoria de Biden, en fin. Es un neoliberalismo endurecido, pero que ya no es propositivo, ya no es portador de esperanza. Es como un neoliberalismo endurecido y melancólico que quiere vivir del pasado. Y dura poco. Y emerge esta nueva oleada de gobiernos progresistas que hacen despertar otra vez el entusiasmo de seguir avanzando en igualdad. Pero claro, se trata de una segunda oleada progresista que no es la repetición de la primera. Es un progresismo que ha afincado su victoria más en la movilización electoral que en la movilización callejera. Y eso ya establece ciertas características de esta nueva oleada progresista. Abre ciertas puertas y cierra otras, que es un progresismo que ya no viene de la mano de los líderes carismáticos, sino que viene de la mano de líderes políticos que están respondiendo a las nuevas circunstancias del momento político. Está claro que pongo el caso de Bolivia, es un líder, sin Luis no hubiéramos ganado las elecciones. Luis posibilita la victoria del MAS en las elecciones, ¿no? Aunque lo hace con otro tipo de liderazgo, con otra forma de comportamiento respecto al liderazgo carismático y emotivo que es Evo Morales. Y lo mismo está pasando en Argentina y lo mismo está pasando en México y seguramente va a pasar lo mismo con Lula. El nuevo liderazgo, aunque Lula ya fue presidente, pero ya no tiene esa movilización social que lo acompañaba, tan emotiva, pero uno dice, no podía darse. Los liderazgos carismáticos surgen en momentos excepcionales. Y ahora es un nuevo momento para líderes más moderados. En su moderación estuvo la clave de la victoria también. Y eso hay que saberlo entender desde la izquierda. La singularidad es que son gobiernos que están enfrentando la peor crisis económica de los últimos 100 años. Y eso no estaba previsto en ningún programa. Ningún progresismo se había preparado para enfrentar un momento tan excepcional como ese. Y ahí surge la nueva paradoja. Tenemos en esta segunda oleada nuevos líderes políticos, nuevos gobiernos progresistas que se prepararon para una gestión más administrativa y de reconstitución de derechos que habían sido cercenados y mutilados en los momentos de la restauración conservadora que ha durado 4 años o 1 año, pero no son gobiernos que se habían preparado para enfrentar semejante gravedad de crisis económica y crisis médica. Entonces,
en la segunda oleada progresista tenemos gobernantes con una mirada más de administración de la gestión pública que hubiera correspondido si es que no se hubiera dado la crisis de la pandemia. Y entonces ahí es mi lectura, es una hipótesis de trabajo que habrá que ver cómo se desenvuelve en los siguientes meses y años, que el nuevo progresismo en esta segunda oleada tiene que enfrentar con renovados bríos los efectos de una pandemia y de una crisis económica que nadie había previsto. Y que ha llevado a nuestras sociedades a niveles de excepcionalidad y de angustia económica nunca antes visto. Creo que se van delineando ciertos ejes de trabajo sobre los cuales el progresismo pudiera trabajar o podría desarrollar para remontar la gravedad de esta crisis que nadie la había previsto. Uno es un nuevo papel del Estado, que ya lo hizo el progresismo, pero un papel más audaz en términos de redistribución de la riqueza y redistribución de las cargas, lo que lleva a una reforma tributaria más audaz para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Algunos países lo han hecho, implementando estos impuestos a la riqueza, a la gran riqueza, y ese es un buen camino que quizás habrá que profundizar un poco más. Impuestos a la banca, llegado el momento, porque son sectores que han ganado mucho dinero en la crisis y que deben compartir la carga de las responsabilidades con el resto de la población. Luego está una reforma energética que permita recuperar esta demanda de la nueva generación y de los pueblos indígenas de una mirada dialógica con la naturaleza y no depredadora, evidentemente como un tránsito, como algo que tiene que hacer gradualmente, sin abandonar la obtención de excedentes de formas extractivas para redistribuirlos inmediatamente en la sociedad, no para que se queden en manos de unos cuantos ricos. Luego, por supuesto, también el tema de ampliación de derechos de los sectores más vulnerables, de fortalecimiento, del empoderamiento del movimiento de mujeres en la perspectiva de la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo, que son temáticas nuevas a las que el primer progresismo las abordó tangencialmente y este nuevo progresismo debería abordarlos como elementos nucleares de su nueva agenda de emergencia ante un momento de catástrofe mundial. Ciertamente estamos ante la presencia de nuevas expresiones de la derecha. Es el neoliberalismo, no ha variado el programa. Antiestado, antiderechos, antiigualdad, no ha variado. Ha renovado parte de los rostros. Hay una nueva generación que ha emergido y que portan un aire de renovación, de recambio generacional, pero los argumentos centrales siguen siendo los mismos. La igualdad en el trabajo, en la riqueza, en la relación hombre-mujer, entre pueblos indígenas y oligarquías, les resulta una inmoralidad para decirlo visceralmente, que tiene que ser combatida por todos. Hoy es un neoliberalismo enfurecido, rabioso, bota espuma, no irradia esperanza, se enoja, insulta, agrede, y la democracia la ve como una herramienta prescindible si fuera el caso. Es un neoliberalismo enfurecido, rabioso y por lo tanto cada vez más autoritario. Y eso no es fuerza, es debilidad. Cuando ya no puedes convencer y recurres al garrote, es que eres débil, aunque seas violento y te impongas temporalmente por tu violencia. Pero es la debilidad porque un pensamiento es
poderoso, es fuerte cuando se irradia, pero cuando se impone a palazos, ya no es fuerte, ¿no? Porque lo que está sustituyendo a la impronta expansiva de un pensamiento, lo que está sustituyendo es la impronta de un garrote, de la represión, de la masacre, de la muerte. ¿Quién ha salvado a los bancos y a las empresas extranjeras? ¿Y con qué dinero se están volviendo doble o triplemente millonarios los dueños de Tesla y de Google y de Facebook? Con la plata del Estado. No es su habilidad de mercado que los ha hecho multimillonarios, es dinero del Estado que ha sido emitido en esta famosa flexibilización cuantitativa que le llaman los norteamericanos, en que el Estado ha comenzado a emitir millones y billones de dólares de circulante para promover apoyo social, pero también apoyo a las empresas, apoyo a los bancos. Los gobiernos progresistas de la primera oleada lograron su victoria porque tuvieron la gran habilidad para unir los sectores populares, laboriosos, explotados, más humildes, con los sectores medios. Lo lograron, lo hicieron. Encontraron una fórmula precisa y unos líderes precisos y unas palabras precisas y unas imágenes precisas que permitieron formar un bloque social progresista, y lo que los permitió mantenerse una década, casi una década y media en algunos casos. Menciono esto porque nuestro objetivo en esta segunda oleada tiene que ser lo mismo, un restablecimiento del bloque entre los sectores obreros, campesinos, más desfavorecidos, con los sectores medios latinoamericanos. Ahí radica la posibilidad de la victoria. Y siento que, por ejemplo, los liderazgos moderados que las fuerzas progresistas proyectaron para las segundas victorias de la segunda oleada, justamente apostaron a unir sectores más subalternos con los sectores medios y les dio la victoria. Funcionó. Solamente que la construcción de alianzas sociales nunca son duraderas. Es un hecho de política permanente, de reinvención y de reconstrucción de las alianzas. Y pueden variar las coyunturas y tus aliados de hoy pueden distanciarse. A veces el progresismo no se ha dado cuenta del fruto de su obra y cree que se sigue repitiendo a veces el lenguaje del año 2005, del 2000. No, pero ya cambió la sociedad. Fruto de la labor positiva del progresismo ha modificado la estructura social y las expectativas sociales y las aspiraciones sociales. Entonces, tengo que entender, una parte todavía sigue muy abajo y habrá que hablar y proponer cosas para los que quedaron muy abajo, pero para este otro nuevo sector que ha tenido movilidad social ascendente, ya no puedo tener el mismo lenguaje. Tengo que incorporar nuevas demandas y nuevas expectativas. Y a veces no lo hacemos a tiempo. Y entonces nos quedamos con un lenguaje anacrónico. Una primera debilidad que la tenemos que superar. La segunda, la más complicada, la más difícil de abordar. Cuando políticas públicas progresistas ayudan a sacar a la gente de la pobreza y la extrema pobreza, lo que se reduce es la pobreza, pero se amplía la clase media. Y en el caso de Bolivia, una clase media indígena que le quita a la antigua clase media tradicional sus antiguos puestos, sus antiguos privilegios, pequeños pero privilegios, sus antiguas oportunidades, porque antes la clase media, por apellido, por tradición, por relaciones, por amistades de colegio, accedía a puestos laborales, a contrataciones del Estado, a viajes al extranjero, a becas, al servicio exterior. Y ahora es otro sector de clase media indígena que también tiene formación universitaria y encima viene del sindicato y encima entra con paso de parada porque habla aymara y quechua y entra al parlamento y a los ministerios. Y antes la antigua clase media más imaginadamente blancoide, que resolvía los problemas de las contrataciones para abastecer al Estado en el club tenis o o cenando en una embajada, ahora esos temas se resuelven en el sindicato,
se resuelven en una asamblea, ya no en la embajada norteamericana, ni europea, ni en un salón del tenis club. Y claro, ha variado, hay un ascenso social plebeyo, un empoderamiento plebeyo, y este sector de clase media tradicional que apoyó inicialmente políticas de igualdad se siente como marginada, se siente afectada. Y en vez de cruzarse, mezclarse, integrarse a la nueva clase media, lo que hace es encapsularse, racializarse. Ahí está, en el caso de Bolivia, el punto de partida de esta fascistización racializada de la clase media tradicional. Se racializa esa clase media, se vuelve conservadora y reacciona contra la igualdad. En el caso de Bolivia, esta es una de las fuentes sociales de la fascistización de sectores de la clase media. Y entonces eso requiere de parte del progresismo entender el proceso social. No es solamente un tema digamos, de lectura o de propaganda, es un tema de ser social y hay que encontrar mecanismos no para retroceder en la igualdad, sino para incorporar parte de las expectativas de ese sector medio que se ha visto igualado por esta avalancha indígena popular que ha mejorado sus ingresos, su calidad de vida y su poder en las estructuras del Estado. Cada país merece un tipo de estudio particular porque el objetivo tiene que ser, tenemos que incorporarlo. El éxito del bloque popular en el siglo XX latinoamericano ha sido la habilidad de líderes de haber unido lo muy popular con la clase media. Y ese tiene que ser en nuevas condiciones, con nuevos discursos, con nuevos programas, volver a encontrar esta alianza de la clase media. No la entreguemos a los sectores conservadores. Disputemos el liderazgo y la satisfacción de expectativas de igualdad de las clases medias o de mejora de las clases medias desde el progresismo y no los dejemos en manos de las fuerzas neoliberales que no van a resolver en los hechos su expectativa, porque las fuerzas conservadoras se preocupan no de la clase media, la han maltratado en todo el neoliberalismo. Ellos se preocupan de los más ricos. Ahora hablan a nombre de ella, se visten como ella, quieren imitar los gestos de ella, pero la desprecian igual. Pero el progresismo tiene el gran reto de reencontrarse con la clase media para garantizar la victoria de lo popular. El movimiento social tiene esas etapas, momento de luchas universales y momentos de luchas corporativas. Y luego vendrá otra vez otro momento de luchas universales. Y el momento en que surgen las luchas corporativas más fragmentadas, más dispersas, es un momento complicado, porque es más fácil a un gobierno progresista gobernar y tomar decisiones cuando el estado de ánimo y el sentido común te apunta a políticas universales para todos. Y es más complicado moverte en el oleaje de demandas corporativas, demandas sectoriales, fragmentadas. Pero ahí está la gran habilidad eh, del progresismo para saber moverse y destacar a cada momento dentro de esa fragmentación cosas comunes. Es una manera de utilizar la famosa frase del profesor de Ernesto Laclau de sus equivalencias, ¿no? De su cadena de equivalencias. Saber encontrar en cada fragmento de la sociedad un punto de interconexión que haga que se satisfaga lo particular impulsando satisfacciones generales. No es fácil, es complicado, pero no es imposible. Y para eso están los impuestos a la gente multimillonaria, que si le quitas tú el 5 o el 10 o el 20 o el 30 o el 40 o el 50% de sus ganancias, no se va a volver pobre, no se va a volver pobre. Va a seguir siendo rico, va a seguir viajando a Miami y a, y a París a comprarse la ropa de última moda, él y su señora y su hija, pero ya no lo va a hacer 5 veces al año, lo va a hacer 2 veces al año, pero con ese dinero le habrás dado agua, un techo digno, un alcantarillado o un empleo digno a gente que
con el 0,00001 de esa riqueza de ese rico, cambia de la extrema pobreza a ser una persona digna que puede comer 3 veces al día y puede ir a la universidad. Entonces, hay que encontrar los mecanismos de dónde sacar el dinero para no empobrecer a las personas, pero para equilibrar las riquezas, para hacer una sociedad menos injusta y una sociedad más igualitaria. Argentina ha sido muy generosa con nosotros, muy generosa. Y, y nosotros como familia, porque fuimos exiliados, mi esposa y mi hija, y con Evo, una parte ya de nuestra vida, de nuestra alma, es Argentina, ¿no? Es Argentina. Y no es una frase retórica, nos ha conquistado el alma. Desde actitudes tan hermosas y decisivas como la del presidente Fernández, que usó todo no era autoridad y usó todo su prestigio, presidente electo, para lograr el movimiento de otras cancillerías y otros países para salvar a Evo, porque a Evo querían, los golpistas querían matar, querían denigrar, querían ver su cuerpo arrastrado por las gradas, ¿no? Y exhibirlo. Militantes progresistas jóvenes de Argentina que nos brindaron sus casas para poder vivir. Cuando llegamos con mi esposa y con mi hija, nosotros no teníamos más que un maletín y una bolsa de ropa de Alba. Ni siquiera carnet de identidad, ni siquiera una tarjeta de crédito, no teníamos nada. Porque siempre hemos sido personas que vivimos de nuestro trabajo. Y entonces había que conseguir trabajo, pero mientras no consigas trabajo, ¿dónde vas a vivir? ¿Con qué vas a pagar tu alojamiento? Y la universidad nos abrió la oportunidad de trabajar dignamente, de difundir nuestros conocimientos para vivir, porque de eso vivimos, de nuestro trabajo. Y así comenzamos, pero hasta que tengamos trabajo en la universidad, allá en Argentina, la Universidad San Martín y la UBA, que nos abrieron sus puertas, pues había 2, 3 meses que había que vivir en casas de amigos, de militantes. Y eso uno no se olvida nunca en la vida, ¿no? Porque un migrante, un exiliado, está solo, no tiene nada. Eso éramos nosotros. Y en esa soledad hubieron argentinos que nos abrieron sus puertas. No solamente nos recibieron, sino nos dieron oportunidad de poder dormir tranquilos y luego poder trabajar y luego entonces ya poder pagar nuestros gastos. Entonces, eso cómo voy a olvidarme? Jamás. Está en mi alma. Está tatuado en mis sentimientos más emotivos y más lindos. Y luego en la calle, ¿no? La gente que te reconocía en la calle, a pesar del barbijo, cuando pudimos comenzar a salir o a trotar, que me reconocían, nadie nunca nos molestó y nos decían, oiga, sigan adelante, felicidades, sacaban una foto. Me emocionó mucho. Y por supuesto nuestros compatriotas bolivianos, porque íbamos a comprar verdura y llegábamos donde están nuestros compatriotas y nos reconocían y nos regalaban verduras y nos regalaban una cosa. A mí ya me daba vergüenza ir a comprar porque era demasiada la generosidad y aprendí muchísimas cosas. Un ambiente intelectual muy potente. Creo que es el ambiente intelectual más potente de habla hispana, el argentino. Gente muy preparada, extraordinariamente preparada. Es un lujo, un honor compartir con ellos, haber dado clases, haber oído, haberlos visto, haber conversado. Eh, Soy un admirador del mundo intelectual argentino, muy potente. Solo tengo una observación pequeñita, cariñosa, ¿no? A veces, mientras que los europeos menos, menos capaces, menos brillantes, hacen propuestas y esquemas intelectuales universalistas, los argentinos, más brillantes que muchísimos europeos, no se animan a propuestas más universales.
Evidentemente es muy rico tener miradas más locales, siempre fundadas en su historia. Sí, y está bien que sea así, pero creo que también hay suficiente masa crítica como para hacer propuestas de carácter universal por encima de la academia y de muchos intelectuales que leemos en la universidad, ya sea de Norteamérica o de Europa. No, no, no. Ese es un pensamiento ya medio muerto, el que viene de allí. Aquí hay vida, aquí hay creatividad. Es un poco animarse a tener una lectura más ambiciosa. Tengo también el recuerdo de ese poderío de la mujer, que me encanta, me fascina. Es una sociedad donde se nota que la mujer se ha empoderado, en cosas pequeñas, en gestos o en cosas más grandes. Eso le falta al resto de América Latina. Argentina es el lugar donde, a pesar de que faltan muchas cosas por conquistar en la lucha de las mujeres, es el lugar eh, de toda América Latina donde mayor presencia, fuerza y empoderamiento se nota, no solamente del movimiento de mujeres, de las mujeres en general, desde que son niñas, desde que son bebés hasta que son adolescentes, profesionales, en fin. Eso me gustaba porque es un ambiente muy lindo y lo añoro hoy eh, con aprehensión por mi niña. Es un ambiente en el que me gustaría que mi niña creciera. Es un ambiente de empoderamiento de la mujer que quisiera que rodeara a mi niña. Porque en general Latinoamérica es una sociedad excesivamente machista y violenta frente a la mujer. Lo sigue siendo también en todas partes del mundo, pero en Argentina se nota que han avanzado muchísimo más que el resto del continente. Y eso eh, me encanta, me fascina cada vez que voy. Y otras cosas más, ¿no? De la vida cotidiana. Mm, este, y cada vez que regreso a Argentina lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho cariño, con mucho agradecimiento y siempre pienso, algún rato me tocará, no en condiciones tan feas ni angustiosas, pero me corresponde a mí como persona agradecida que somos los bolivianos, algún momento retribuir esos gestos tan hermosos, mm, tan cariñosos que he recibido del pueblo argentino el tiempo que hemos estado allí.